Antonio Torres Iriarte, que va a tratar el día de hoy un tema muy importante que es sobre el liberalismo. Por favor, José Antonio, sin más preámbulo de presentación, recurro a tu conocimiento sobre el tema. Gracias, Fernando, gracias compañero, gracias compañeros. El mensaje nuestro esta noche va a estar circunscrito al tema del antiimperialismo y a la demagogia en América Latina, y es a propósito de una columna de opinión que publiqué hace unas semanas, la línea de interpretar qué está pasando en la región, qué está pasando sobre todo en América Latina en relación con la nueva administración norteamericana liderada por Donald Trump, y más aún cuando el discurso de Donald Trump al asumir su gestión de gobierno el 20 de enero hizo alusiones directas a América Latina respecto al canal de Panamá, a los temas arancelarios y a otros temas vinculados al llamado progresismo o al globalismo o a la ideología de género, como se conoce en esos lares. Creo que Donald Trump está marcando la pauta de la política internacional, no solamente a nivel de América Latina, sino de Europa, y es un protagonista importante en la resolución de conflictos como el Medio Oriente y la paz respecto a Rusia y Ucrania. Y eso se está poniendo de manifiesto porque el mundo ha visto con sorpresa y algún estupor la manera como en una conferencia de prensa desarrollada en el Salón Oval de la Casa Blanca hace unos días hubo un intercambio de palabras poco habituales entre el vicepresidente y el líder ucraniano, o entre el presidente Trump y el líder ucraniano, de una manera tal que uno dice, esos son los efectos de la democracia, ¿no? Eso es impensable que ocurra en la República China, en la Rusia de Putin, o que haya ocurrido en los años de la Europa del Este o de los años de la URSS. Incluso con Gorbachev, con Mikhail Gorbachev, que inició reformas políticas en la URSS, nunca se dio pues, una conferencia de prensa, no solamente con presencia de prensa nacional y extranjera, sino además a los ojos del mundo, ¿no? Y muchas de las cosas que ocurrieron en los años de la vigencia de la URSS y la bipolaridad y la Guerra Fría y los enfrentamientos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, eso ha pasado a la historia en base a datos de carácter general y detalles que algún historiador o algún columnista o reportero ha podido interpretar, porque muchas veces no son hechos verificables, sino son dichos o simplemente rumores que se han tejido respecto a la historia de la relación entre Gorbachev y el presidente Reagan, o entre Gorbachev y el presidente Bush padre, en el momento en el que se produce pues, la caída del muro de Berlín, luego la disolución de la URSS y luego los acuerdos que debieron significar la paz total, porque había un compromiso aparentemente de la Unión Europea y sobre todo de Estados Unidos y de los países líderes de la OTAN, de que la OTAN no iba a ir agregando o incorporando nuevos miembros a su grupo con el propósito de garantizarle la paz y una distensión político-militar con la Rusia, ¿no? Con la Federación Rusia, porque hay que explicar a todos que lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a partir de la caída del muro de Berlín, y en el año 91 se disuelve la URSS, que estaba formada por repúblicas socialistas, eran 15, y estas repúblicas se hacen independientes, se separan de la URSS, y la Rusia toma el nombre de la Federación Rusa y mantiene su lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y mantiene para sí un territorio inmenso, 17 millones de kilómetros cuadrados, que es casi la suma de Canadá y Estados Unidos, o de Canadá y China, o de Estados Unidos y China, ¿no? Es un país inmenso, y cuando eran las repúblicas socialistas tenían un territorio de 22 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, la URSS pierde 5 millones de kilómetros cuadrados, pierde 14 repúblicas, pero la Rusia propiamente dicha, que ahora está liderada por Vladimir Putin, es un país con una historia y una presencia internacional de varios siglos, ¿no? Que no puede uno desdeñar, por más que tengamos diferencias de opinión con la forma como se conduce
el gobierno ruso en el escenario internacional. Entonces, creo que lo que está pasando en los Estados Unidos puede llamar la atención porque la forma de hacer política de Donald Trump no coincide con la manera de ser de los políticos de oficio o profesionales o con las personas formadas en ciencia política o en relaciones internacionales. Es un hombre pragmático, a veces demasiado rudo en sus palabras y expresiones, pero muy claro en sus objetivos. Creo que él quiere alcanzar la paz y ahora habrá que ver a qué costo. Entonces, cuando yo hablo de antiimperialismo y he sugerido este título, compañero Fernando, para llamar la atención desde la posición aprista, porque la esencia del aprismo auroral, fundacional, el de Ariel Latorre y la primera generación fue hablar de antiimperialismo frente al imperialismo yanqui o norteamericano y hablar de unidad política y económica de América Latina, tocar el tema del Canal de Panamá, del Frente Único de Clase, el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Entonces, en momentos que hay al interior del partido y en el país cierta confusión, cierto proceso de abandono de ciertas ideas, la izquierda marxista-leninista ya no habla de dictadura de proletariado, no pretende imponer una dictadura de partido único ni tampoco de clase, hablan aquí de conceptos distintos, ¿no? Hablan de las minorías sexuales, del derecho al aborto, de la ideología de género, del medio ambiente, de la defensa de los animales, ¿no? Y de los derechos reproductivos de la mujer. Y todo esto ha ido erosionando Occidente, Europa y los Estados Unidos y Canadá, y por cierto América Latina, ¿no? En el Perú hemos tenido un partido morado que prácticamente era la réplica del globalismo internacional, que fracasó, no tuvo éxito electoral, pero si lo vemos en el sentido que no ganó elecciones, pero sí tuvo un presidente, Francisco Sagasti, ¿no? Que sin haber ganado una elección fue elegido presidente del Congreso y tomó la conducción del país después del breve gobierno de Manuel Merino. Entonces, estos globalistas, estos morados, estos progresistas saben hacer política y saben valerse de la crisis política para tomar el gobierno, y Francisco Sagasti fue prueba de ello, ¿no? Y luego el gobierno de Pedro Castillo. Entonces estamos en un momento muy interesante, compañeros, y sobre todo para los que nos escuchan, porque hoy día se inicia el juicio oral contra Pedro Castillo, ¿no? Hay una acusación fiscal, se ha iniciado un juicio oral, y ciertamente que Pedro Castillo se va a convertir en un actor político, ¿no? Ya no está siendo desde las primeras horas del día cuando se presentó al juicio sin abogado, luego trató de dilatar el proceso. Entonces, estamos en una etapa, compañeros, en la que la política es tal, ya no es la política de gabinete, de debate al interior de una universidad, de una asamblea sindical, sino es la política en los medios, ¿no? En los medios. Y los medios son desde la televisión, la radio y las redes sociales, que están sobredimensionadas y son avasalladoras, y quien tiene manejo de redes puede tener éxito político, ¿no? Entonces, creo que el partido, y hace poco tuvimos a Iván Arenas en esta mesa, hace un mes, y hablamos de la era Trump y América Latina, ¿no? América Latina en los años de Donald Trump. Yo creo que Donald Trump va a seguir siendo un factor determinante en la política internacional. Y voy a cerrar la idea respecto a lo que pasó el otro día en la Casa Blanca. Había una situación abrupta, una situación a veces se puede llamar de descortesía, de avasallamiento de Zelensky, el presidente de Ucrania. No se firmó ningún acuerdo. Al día siguiente o 2 días se reunieron en Londres el primer ministro del Reino Unido con los líderes de todos los países miembros de la Unión Europea. Estuvo incluso Trudeau de Canadá, que no le correspondía estar, quiso sumarse, y Zelensky ha sido recibido entre aplausos, vítores, y le van a dar el apoyo militar los europeos. Pero todos son conscientes, incluso el primer ministro del Reino Unido, que si Estados Unidos no concurre en ese propósito de apoyar a Ucrania, no hay posibilidad de que la guerra la gane Ucrania o que se frene el avance de Rusia.
Entonces, yo creo que si el gobierno de Biden quiso impulsar la guerra para avasallar a Putin, y no logró su objetivo, pienso que los europeos, por más que le den armas a Ucrania, no creo que sus jóvenes, los jóvenes franceses, alemanes, ingleses, quieran ir a la guerra, quieran ir al campo de batalla y ofrendar sus vidas para defender la soberanía ucraniana. No estamos en los años 40 ante la amenaza nacional socialista, la amenaza totalitaria, que los ingleses y franceses y los europeos se unieron para poner freno a Adolfo Hitler o para poner freno al avance nacional socialista. Son otros tiempos, y más aún porque ha ocurrido algo grave, ¿no? Occidente y sus jóvenes han sido adoctrinados, si cabe la palabra, por este progresismo internacional, ¿no? Y este progresismo internacional no reconoce dos sexos, sino diversidad de sexos. Entonces no sé si van a ir a la guerra los hombres o qué tipo de personas, ¿no? Entonces yo creo que van a tener, incluso si se propusieran mandar soldados al campo de batalla, dudo que puedan reclutar voluntarios, dudo que puedan reclutar jóvenes que quieran desafiar, que quieran poner en riesgo su vida por una causa que está en debate, ¿no? Haciendo un paragón, la guerra de Vietnam. Estados Unidos se involucró en la guerra de Vietnam, soldados norteamericanos jóvenes fueron muertos en la guerra de Vietnam, otros quedaron lisiados, inválidos, ¿no? Los llamados veteranos de guerra, y esa generación se entera, ¿no? Cayó en las drogas, cayó en las adicciones, y fue tal vez una generación perdida para los Estados Unidos, una guerra que no sentían propia, que no la sentían parte de su nación, de su vocación patriótica, ¿no? Entonces yo creo que por más que quiera Europa apoyar a Ucrania en este propósito, si Estados Unidos no concurre y no deja de apoyar militarmente y financieramente a Ucrania y no concurre a estas negociaciones, toda negociación sin Estados Unidos va a fracasar rotundamente, porque en ese momento Alemania está en crisis. La poderosa Alemania, la industrializada Alemania está en una crisis severa, ¿no? Tiene una migración que no tiene límites, de musulmanes y de otros países africanos. Hay un crecimiento de la derecha, más conservadora y más ultra en las últimas elecciones parlamentarias en Alemania, ¿no? Los socialcristianos y los socialdemócratas seguramente van a tener que hacer una coalición para poder gobernar ante el avance de la derecha. ¿Y por qué avanza la derecha? ¿Por qué avanza el nacionalismo? Porque se crean condiciones objetivas para el avance del nacionalismo ante una migración desbordante y ante una presencia musulmana que ya es tan dominante que el alcalde de Londres es de origen musulmán. Entonces, yo creo que Europa no ha entendido que la Unión Europea y el euro no es suficiente y que la OTAN debió limitarse a evitar guerras y no a propiciarlas. Y creo que la OTAN lo que ha hecho con respecto al caso de Rusia y Ucrania no era encontrar una solución política, porque en toda guerra todos pierden, y en todo caso, en todo acuerdo de paz, alguien tiene que ceder, o ceden los dos, uno cede más, el otro cede menos, o los dos pierden, pero nunca ganan los dos. Entonces, creo que Ucrania tiene un presidente que está sobredimensionado en su liderazgo. Yo dudo de que el señor Zelensky sea un verdadero líder. Otra cosa es que lo hayan convertido en un líder mundial, ¿no? Y eso es propio, pues, de los medios de comunicación, ¿no? Hacer de Zelensky un héroe y de Putin un villano ha sido parte de la política mediática de todos estos últimos 3 años. Y Biden era complaciente con Ucrania, tenía intereses en Ucrania. El hijo de Biden, Hunter Biden, era director de corporaciones gasíferas en Ucrania, y por cierto, Biden alentó la guerra dando dinero, fondos y armamento para apoyar a Ucrania para repeler la invasión rusa. Ahora, ¿la invasión rusa es legítima? Yo creo que no tiene justificación. Sin embargo, ellos dicen
lo hemos hecho para defender nuestro futuro, porque la OTAN avanza, la OTAN está en nuestras fronteras, querían incorporar a Ucrania a la OTAN y eso ponía en riesgo la seguridad nacional de la Federación Rusa, ¿no? Ahora, yo creo que Biden no le interesaba resolver. Si hubiera sido electa Kamala Harris, la guerra hubiera continuado indefinidamente. La presencia de Donald Trump en la Casa Blanca abre un compás de espera. Yo creo que el interés de Donald Trump es encontrar un acuerdo de paz, ¿no? Respetar a Rusia hasta donde sea posible. No creo que Trump sea un aliado de Rusia, no, lo descarto de plan. Uno dice, no, es un hombre de Moscú, del Kremlin, es amigo de Putin, es un socio de Putin, traiciona a los Estados Unidos. Yo no lo creo. Y lo que sí creo que Trump y su entorno tienen claro que Rusia ha sido y sigue siendo una potencia nuclear, una potencia militar. Es un país muy disminuido, tiene solamente 150 millones de habitantes, tiene un inmenso territorio, pero tiene muchos recursos naturales que no tiene Europa. Europa necesita el gas y el petróleo ruso, no tiene recursos naturales, ¿no? Incluso en la época de Merkel, Alemania firmó acuerdos para proveer de energía a Alemania, ¿no? A través de gasoductos. Entonces, esa es la realidad europea. Los europeos han construido un estado de bienestar, los europeos han construido los cimientos de la Unión Europea gracias a la equidad, pero los europeos han perdido el ritmo de la economía global, no son competitivos, no tienen recursos naturales suficientes, han aceptado demasiados migrantes, ¿no? La derecha va avanzando en toda Europa y el globalismo y el progresismo los ha envuelto a todos. Incluso un partido cercano al APRA, como el Partido Socialista Obrero Español, está envuelto en un debate a la interna, ¿no? Marcado por el globalismo, por el progresismo, por la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Entonces, digo todo esto porque desde la posición aprista, peruana y latinoamericana, ¿qué debemos reconocer? Que el imperialismo sigue vigente. No vamos a negar que Donald Trump es un político con vocación imperialista y que los Estados Unidos siguen siendo un país imperialista. También lo es Rusia dentro de su zona de influencia, ¿no? Y también a nivel de América Latina, Rusia tenía un papel determinante en la Revolución Cubana, sostuvo a Fidel Castro hasta que se disuelve la URSS y ahora de alguna forma sostiene militarmente a Maduro, ¿no? Si no fuera por los rusos, Maduro hace rato hubiera tal vez abandonado el poder por los rusos y cubanos, ¿no? Entonces, y hay una realidad innegable, pues hay un actor emergente que es la República Popular China, ¿no? Que no va a hacer guerra, que no va a la guerra, que no está en conflictos armados con otros países, no pretende invadir a nadie, pero ha creado tecnología, se ha innovado, ha sacado de la pobreza a cientos de millones de chinos, compite en la guerra comercial con los Estados Unidos. Claro, su Producto Bruto Interno no está a la altura del norteamericano, pero sí compite con el europeo. Entonces es un líder importante y va creciendo y va ingresando a América Latina, ingresó al Perú como el puerto de Chancay. No es gratuito que China tenga un puerto que es un puerto de primera tecnología en una zona estratégica del Pacífico Sur, mirando al Asia y con un claro propósito geopolítico, ¿no? Entonces, seguramente Estados Unidos, con su secretario de Estado Marco Rubio, va a empezar a mirar más a América Latina. Me parece que sí lo está haciendo, porque tiene una gira rápida por Guatemala, por El Salvador, ha estado en Panamá incluso, viendo el tema del canal, ¿no? Y Donald Trump mandó en los primeros días de su gobierno a un emisario especial para que conversara con Nicolás Maduro. Maduro se entusiasmó, pensó que ya lo tenía a Trump de su lado, pero todo parece indicar que lo que le importaba a Trump era lograr la libertad de varios presos políticos norteamericanos, ¿no? Y dar muestras de cierta apertura. Pero días después
ha dispuesto que la Chevron ya no continúe en Venezuela explotando el petróleo, y eso va a significar una merma en los ingresos para la economía venezolana. Entonces, está pasando de todo y todo a la vez en este rompecabezas. ¿Dónde estamos? Somos un país con más de 30 millones de habitantes, con más de 1,5 millones de inmigrantes, tal vez hasta cerca de 2 millones, no hay cifras exactas. Estamos afectados por la minería ilegal, por el narcotráfico, por las organizaciones criminales como el Tren de Aragua, que está en el país, y no solamente en el Perú, está en Ecuador, en Chile, ha llegado a los Estados Unidos. Por eso el gobierno norteamericano ha dicho que el Tren de Aragua es un grupo terrorista, ¿no? Tiene esa calificación, igual que los cárteles de la droga. Entonces, creo que es el momento que el partido tenga una mirada clara, que estas cosas se hablen a nivel interno en el partido y se hablen hacia afuera, porque es necesario explicar a los peruanos que estamos en medio de un escenario cambiante. Tenemos que ubicarnos en un lugar con sabiduría, en un punto medio, y si hay la Torre dijo hace tantos años, ni con Washington ni con Moscú, habría que agregar ahora ni con Washington, ni con Moscú, ni con Shanghái o Beijing, ¿no? Debemos tener una posición equidistante, fortalecer la línea ideológica y política del partido, no sumarnos a ninguna internacional. Creo que Fernando hemos hablado de ese tema varias veces. El APRA de por sí es una internacional, y no somos una internacional para dominar a nadie, sino para coordinar con otros el esfuerzo latinoamericano, indoamericano de integración. En la mañana recibí la llamada de un compañero directo, Pepe Lucho Delgado, y me pidió que revise unas declaraciones que él había brindado en redes respecto a la propuesta de Lula da Silva, el presidente de Brasil. Y Lula da Silva ha dicho, a propósito que estuvo en el cambio de mando en Uruguay, ¿no? Ha ingresado al nuevo gobierno el día que el Frente había tomado la conducción de Uruguay, y estuvo Lula da Silva y dijo que era el momento de integración de toda Sudamérica, más allá de las diferencias políticas, ¿no? Y el compañero Pepe Lucho hablaba de que es el momento de Aya La Torre. Bueno, pero hay que explicarlo, porque para el común de los peruanos, Aya La Torre es una figura que forma parte de la historia política, pero no la ven cercana, no la han conocido, tienen solo referencias. Incluso al interior del partido hay compañeros que no han leído Aya La Torre, ¿no? Y el otro día conversaba contigo, Fernando, que hay compañeros incluso que no podrían definir qué es el APRA, ¿no? O sea, que son siglas, pero además qué es el APRA en términos concretos, ¿no? Como Alianza Popular, Revolución Americana, como Frente Único. Y es que falta un proceso de docencia política y de trabajo político, y creo que la campaña que está en curso debe permitir hacia adentro y hacia afuera explicar qué es el APRA, porque mucha gente dice APRA corrupción, ¿no? O APRA es Alan García, o APRA es mal gobierno, APRA son las colas, APRA es la hiperinflación, APRA es un mal gobierno, ¿no? Y nadie va a reconocer los logros del segundo gobierno, ni tampoco el esfuerzo del primer gobierno, porque se satanizan. Y en esta época, compañeros, si a uno le dicen al día 100 veces APRA corrupción, muchos creen que el APRA es un partido donde todos son corruptos, ¿no? Y nadie se salva. Entonces es necesario poner las cosas en su verdadera dimensión, hablar de ideas, de ideología, hablar de temas internacionales. Hay compañeros que piensan de que al Perú le va a ir bien porque se lo merece, y a nadie le va bien en la vida porque se lo merece. Le va bien en la vida porque hacemos un esfuerzo personal o de país, pero también porque el escenario, el entorno internacional nos favorece como país. Alan García supo ubicarse en un espacio-tiempo histórico distinto en su segundo gobierno, ¿no? Dejó de lado la prédica del primer gobierno, no confrontó con Hugo Chávez y se abocó a la tarea del gobierno nacional. Tuvo logros en el campo macroeconómico, reducción de la pobreza, crecimiento económico, pero siempre digo, se olvidó al partido. Y un gobierno sin partido de gobierno que acompaña al gobierno no logra sus cometidos. Porque bajo esa lógica, si hemos hecho un buen gobierno
2006-2011, debimos ser gobierno en 2011 al 16. O el presidente García, cuando postula por tercera vez el 2016, la ciudadanía debió respaldarlo masivamente, pero no lo respaldó porque el partido estaba desacreditado ante los ojos y el pensamiento del pueblo, sobre todo los más jóvenes. Una campaña amplia corrupción, golpeó y no se supo responder. Y el que no responde en política, compañeros, cede y acepta. Hay que responder, no hay que guardar silencio, hay que confrontar, ¿no? Podríamos incluso confrontar con compañeros que tienen una mirada y una lectura distinta sobre el imperialismo norteamericano o sobre el escenario internacional. Seguramente que va a haber oportunidad, pero creo que la línea del APRA, recogiendo lo que ha dicho Lula, creo que Lula es el que menos puede hablar de integración, porque si algo caracteriza a la economía brasileña son sus altos aranceles. O sea, Brasil es un país con más de 200 millones de habitantes, más de 8 millones de kilómetros cuadrados, es un inmenso Brasil. Es un país además que mira al Atlántico, ¿no? Y a pesar que se hizo la interoceánica para unir Brasil con Perú, o Perú con Brasil, ni la interoceánica norte ni la sur han dado los resultados esperados, a pesar que han pasado 10, 15 o 20 años de la ejecución de la obra, o inicio de la obra. ¿Y por qué? Porque la economía brasileña es muy cerrada, tiene aranceles muy altos, no está integrada al Perú. Y si uno quiere, insertarse mejor con países fronterizos, tiene que bajar aranceles. Yo recuerdo que el presidente García, en una conferencia que dio en Brasil, uno o dos, siempre dijo, bajen sus aranceles. No podemos ni siquiera venderle cemento, porque los aranceles para vender cemento nacional son muy altos. Entonces el cemento peruano no es competitivo con el cemento brasileño o de otros orígenes. Entonces, y por otro lado, porque Lula es un político ya desgastado, decaído, no solo por un tema de edad y salud, sino porque la trama de Odebrecht lo ha marcado. Lula ha sido para mí el padrino de Odebrecht, el capitoste de Odebrecht, ¿no? El que dirigió esa política nefasta de que Odebrecht y las empresas brasileñas, bajo el auspicio del Partido de los Trabajadores y del gobierno de Brasil y del propio Lula, entró a toda América Latina, se hizo las principales obras públicas y todos conocimos que coimearon, ¿no? Corrompieron presidentes, primeros ministros y altos funcionarios, ¿no? Y tenemos incluso un actor político como Gustavo Boric, que yo lo llamo, y esta noche lo repito, que es el operador político de Odebrecht, ¿no? Y que ahora ha reaparecido en la prensa nacional, dando entrevistas diciendo que está decidido a dar batalla contra la costra de la derecha. Y hace 2 años yo escribí una columna que se llamaba La Costra Caviar. La verdadera costra, Fernando y compañeros, es la costra de los caviares. No es la costra formada por la derecha, es la costra de los caviares, que siendo minoría toman decisiones en nombre a nivel de gobierno, porque han tenido influencia con Toledo, han tenido influencia incluso en nuestro gobierno, que le dimos espacios inmerecidos. No podemos olvidar a Diego y Simo, ¿no? y a otros personajes que fueron parte del segundo gobierno aprista, ¿no? Y estuvieron con Humala desde el inicio, ¿no? Estuvieron luego con PPK, luego acompañaron a Vizcarra, luego con Sagasti se sintieron como dueños del poder, porque Sagasti era uno de ellos, y luego Pedro Castillo, y ahora Dina Boluarte ha dicho anoche o ayer que está dispuesta a poner fin a los caviares. Pero en todo caso, los caviares le han causado mucho daño al país, al partido, a Alan García, y hay que responder. Pero, ¿por qué antiimperialismo, compañeros? Porque sigue el imperialismo vigente. Hay imperialismo, entonces tenemos que ser más antiimperialistas que antes. Pero no quiere decir que vamos a votar a los imperialistas, ¿no? Fuera yanquis, ¿no? Fuera chinos, no. Hay que saber tratar con el imperialismo, hay que saber tratar con el capital extranjero. Lo dijo Ariel Torres en el imperialismo Lapra hace casi 100 años. Y lo explicó muchas veces. Incluso se le acusó de pro-imperialista por hablar de saber tratar con el imperialismo.
Porque para los extremistas comunistas, ser antiimperialista era ser enemigo de la inversión, no a la inversión, no al capital extranjero, no a la tecnología, fuera de años, ¿no? Todo era expropiable, todo había que nacionalizar, y la prueba fue Velasco Alvarado, expropió, nacionalizó, estatizó y llenó de 200 empresas el país, causando un daño a la economía nacional. Entonces, debemos ubicarnos en una línea antiimperialista constructiva. El otro día un compañero en la red me decía que yo defina qué cosa es el antiimperialismo constructivo, ¿no? Ahí la Torre no lo definió en términos precisos, pero si uno colige del pensamiento de Ariel Latorre, del Ariel Latorre ya de las obras completas, cuando escribe el prólogo, tenemos que ser constructivos en el sentido que, según Ariel Latorre, ningún país subdesarrollado va a lograr el desarrollo sin la ayuda económica o tecnológica de los países desarrollados. O en este caso habría que agregarse la inversión extranjera o la inversión nacional. No, pero todo tiene límites, compañeros, ¿no? Porque la inversión nacional y extranjera también hay que regular. No puede violar la soberanía nacional, no puede tener privilegios, no puede abusar del capital nacional, no puede imponer sus reglas. Las reglas las impone el Estado antiimperialista. Entonces, yo cuestiono el liderazgo de Lula y yo creo que la integración de América del Sur debe ser gestada por los pueblos y por los partidos políticos que están en la línea del APRA, que hay varios en América Latina o América del Sur. Hay que buscar ese acercamiento. Y estoy de acuerdo que a veces no podemos tener unidad de criterio en todo, pero ¿cómo integrarnos con Maduro? ¿Cómo integrarnos con Pedro? ¿Cómo integrarnos con Lula? ¿No? Más bien habría que hacer votos para que el gobierno de Maduro tenga fin, no por un golpe de Estado, sino por el reconocimiento de quien ganó legítimamente las elecciones el 28 de julio, el señor Mundo Gonzalo, ganando con casi el 70% del voto nacional. Entonces, ese es un asunto no resuelto, el de Venezuela. Petro lo veo cada vez peor, ya lo explicaré en unos minutos. Y en Ecuador hay segunda vuelta ahora en abril, ¿no? En Chile hay elecciones ahora en noviembre de este año. También el gobierno en Chile son gobiernos solo de periodo de 4 años. Uruguay asumió funciones el nuevo gobierno del Frente Amplio. Milei está en Argentina, un gobierno también de 4 años. No, y Lula no creo que vaya a una nueva reelección y no creo que el Partido de los Trabajadores, luego de que Lula se aparte de la política, tenga el mismo éxito que ha tenido con Lula da Silva o con Dilma Rousseff, ¿no? O es un tema también de partidos muy vinculados a caudillos o a ciertos liderazgos. En todo caso, lo más importante es que el APRA recupere su espacio. Si el país, los jóvenes, los empresarios, los que crean riqueza, entienden que el APRA es el partido nacional que puede defender mejor los intereses de los inversionistas, de los microempresarios, de los pequeños empresarios, de los emprendedores, de los informales incluso, vamos a lograr una presencia nacional, porque yo creo mucho en el valor del capital popular o del capitalismo popular. Y si Ariel Latorre entendió bien el fenómeno capitalista e imperialista, dijo claramente que si el imperialismo era la fase superior del capitalismo en los países desarrollados, ¿no? Según Lenin, en nuestros países latinoamericanos era la fase inicial del capitalismo, ¿no? Y la prueba de eso ha sido la presencia de empresas norteamericanas en Talara, de empresas norteamericanas en el Cerro de Pasco, empresas extranjeras al sur del Perú explotando el cobre, ¿no? Y otras empresas que han tenido presencia nacional, ante las cuales el APRA proponía, se puede decir, nacionalizar, otros podrán decir estatizar, ¿no? Pero en los tiempos del realismo político, nacionalizar y estatizar no siempre son las mejores decisiones. Claro, uno podrá decir, Allende estatizó el cobre, Carlos Andrés Pérez estatizó la industria petrolera, y en Bolivia se estatizó, nacionalizó el estaño, y en México se estatizó, nacionalizó el petróleo
en los años de Lázaro Cárdenas. Han habido ejemplos, ¿no? Pero en esos tiempos nacionalizar no garantiza nada. Nacionalizó Evo Morales, tuvo una renta por el gas, por el petróleo, pero no ha habido reinversión. Y ahora Bolivia está en una encrucijada. No tiene reservas, no tiene nuevas inversiones, no ha aumentado su potencial gasífero petrolero y prácticamente ha vivido de la renta que generó haber tomado la conducción empresarial del gas y el petróleo y desalentó la inversión brasileña, inversión española, y ahí están las consecuencias, ¿no? Se habla mucho de que el sol peruano es una moneda fuerte en Bolivia, que Bolivia no tiene casi reservas, que más bien el oro que sale de manera irregular del Perú, ¿no?, a Bolivia es lo que permite sobrevivir a la economía boliviana. Es una economía dependiente del sol peruano y del oro peruano, del oro ilegal, por cierto. Entonces, necesitamos entender mejor el fenómeno imperialista y necesitamos entender que estamos en medio de un gran debate internacional, porque América Latina tiene cada vez más presencia de la República China. Hay presencia china en Bolivia, hay presencia china en Venezuela, en Colombia incluso, en Ecuador, una presencia importante en el campo de la inversión y la economía. Y prácticamente China está tratando de ingresar a todos los mercados latinoamericanos con el ánimo de explotar recursos naturales, con el ánimo de hacer comercio en los que ellos tienen una enorme ventaja, pues tienen una gran oferta exportable. Pero es nuestro principal socio comercial. Es más importante China que Estados Unidos para nosotros en el campo del comercio. Hacemos más comercio con China que con Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial, ¿no? Incluso nos compra mucho más cobre que Estados Unidos. Hace poco había un rumor de que Trump iba a poner aranceles al cobre peruano, pero se explicó que lo que le vendemos al mercado norteamericano es muy poco en comparación con lo que vendemos al mercado de la República China. O sea, si se tomara esa decisión, Trump tomara esa decisión de poner aranceles al cobre peruano que ingresa a Estados Unidos, tendría un efecto de menor importancia, porque nos hemos relacionado mucho más con el mercado de la República China. Y es que China necesita crecer, industrializarse, modernizarse, construir más viviendas, más ciudades. La mayor parte de su población deja el campo y pasa a la ciudad y necesita más minerales, metales. También el tema de la sobreexplotación de los recursos pesqueros, ¿no?, donde hay aparentemente una abierta violación de la soberanía marítima nacional, con una cierta complicidad de la Marina. La Marina creo que no dice toda la verdad, o no quiere reconocer que no está en capacidad de monitorear, defender y exigir el respeto a la soberanía marítima peruana, ¿no? En todo caso, así se mueve el mundo. Hay potencias, una potencia emergente, nueva, la República China, una potencia antigua, tradicional, histórica, de la etapa de Napoleón, la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, la Federación Rusa. Y nunca olvidemos que los ejércitos de Napoleón o los ejércitos alemanes no lograron dominar el territorio ruso. Un hecho objetivo. Ni Napoleón ni Adolfo Hitler lograron doblegar a Rusia, ¿no? Y Rusia fue determinante en la Segunda Guerra Mundial, tomaron Berlín. Claro, luego se quedaron con una parte importante de la Europa del Este, ¿no?, el reparto que hubo en las conferencias del 45, ¿no? Y no se descarte que en los próximos meses vaya a haber un reparto o zonas de influencia para Estados Unidos delimitadas, para Rusia y para la República China. China, por ejemplo, quiere tener mayor influencia en la zona del Asia-Pacífico, ¿no? Siente que Taiwán le pertenece a ellos. Ya recuperó Hong Kong, ¿no? Hong Kong pasó a ser parte del territorio de la República China en el año 97, pero aún tiene ciertas libertades los hongkoneses y ciertos derechos, ¿no? Pero Taiwán
la China nacionalista, la de Chiang Kai-shek. Entonces, ellos sienten que ese territorio tarde o temprano será de ellos. Y si no han tomado posesión militar, es porque Estados Unidos protege Taiwán. Entonces, el mundo se acerca a un nuevo escenario. Y América Latina está rezagada respecto a la toma de decisiones de las grandes potencias. No somos una potencia. Si los europeos unidos con el euro y con 27 estados, con una Comisión Económica Europea, con el Parlamento Europeo, no tienen el peso que tiene Estados Unidos, y no tienen el peso que tiene todavía Rusia, o no tienen el peso que tiene China, menos América Latina tiene peso. Seamos realistas. No. ¿Eso significa que no valemos nada? No, sí valemos mucho. Y va a depender de que tengamos estadistas, líderes nacionales, líderes con una mirada continental. Yo siempre he pensado que Fidel Castro le hizo mucho daño al proceso revolucionario latinoamericano, porque lo convirtió en un tráfico de guerrilleros. Ahora Cuba tiene nexos con el narcotráfico internacional. Sus 10 millones, 11 millones de habitantes viven en condiciones muy precarias, ¿no? Sobreexplotan a los médicos, que los convierten casi en una mercancía, que los ponen a trabajar para otros gobiernos y países, y no representan un éxito, sino todo lo contrario, un fracaso. Y fíjense cómo son las cosas. Fracasó Cuba y Venezuela quiso imitar a Cuba. Y la próspera Venezuela de Carlos Andrés, de Rómulo Betancourt, de León y de Acción Democrática, el COPEI, es ahora un remero de esa Venezuela. Un remero de esa Venezuela, ¿no? Con 7, 8 millones de venezolanos radicando fuera de su territorio, o un gobierno que se mantiene en el poder en base al fraude electoral y con la complicidad de Lula da Silva. ¿Cómo vamos a confiar en Lula da Silva si el día de las elecciones, un día después dijo, bueno, estamos evaluando, ¿no? Hay todavía un proceso de escrutinio? ¿Qué escrutinio? Se habían dicho ya la noche anterior que había ganado Maduro con el 52% y sin mostrar una sola acta, ni una, ¿no? Entonces, yo no creo que Lula merezca mayor credibilidad. Es un líder casi en el ocaso de su carrera política. Yo lo considero el padrino de Odebrecht, el líder de la trama de Odebrecht. Y la trama de Odebrecht todavía sigue marcando la política nacional, porque Toledo está condenado por el tema Odebrecht, Kuczynski involucrado por el tema Odebrecht, Villarán por el tema Odebrecht y Oas, ¿no? Y Vizcarra y otros presidentes. Entonces, es un asunto que nos ha causado un enorme daño institucional, porque el tema se reveló en los Estados Unidos y luego tuvo secuelas en Brasil, Perú y otros países. Y acá se convirtió en un tema nacional liderado por Gorriti, que habló de que Odebrecht tenía derecho a rehabilitarse y que había que apoyar a los fiscales de la barra de José Domingo Pérez, que lo que han hecho desde el 2018 o 17 o 18 es perseguir a sus opositores y proteger a sus amigos, ¿no? Entonces, compañeros, creo que queda claro que el mensaje de esta noche es: Estados Unidos es un país imperialista, sí. Rusia lo es también. Y la vocación imperialista de la República China no está en duda. La presencia cada vez mayor de China en nuestra economía, la explotación de Marcona, las Bambas, ¿no? El puerto de Chancay, la energía eléctrica en Lima. Y se habla también de la telefonía, que las empresas chinas harían detrás de la compra de Telefónica, que estaba afrontando problemas no solamente al Perú, sino a nivel latinoamericano, la empresa española. Entonces es una presencia cada vez mayor en áreas claves, ¿no? Y por supuesto, estoy seguro que en la próxima campaña electoral van a haber varios partidos que, financiados por la República China, hagan política. Financiados por la minería ilegal, hagan política. Como antes han hecho política y siguen haciendo política los financiados por USAID, por los Estados Unidos, Verónica Mendoza, Sagasti y otro partido morado, con fondos de USAID.
con el tema bajo el membrete que eran fondos para la institucionalidad democrática, para la transparencia electoral y para la cooperación por la libertad de prensa, le ponen cualquier nombre, pero en realidad es dinero para fortalecer ciertos partidos. Ahora, ¿quién financia el APRA? Nosotros. ¿Y quién fiscaliza el APRA? La OMP. Y nos piden cuenta de todo. Y la ley electoral, Fernando, nos va seguramente a exigir que todos nuestros locales estén abiertos, tengan actividades, ¿no? Que además haya rendición de cuentas de los fondos del partido, hasta de las apoyadas del partido, ¿no? Hasta de las actividades más básicas para poder costear algunos gastos de las actividades partidarias. Entonces, estamos en una competencia desigual, pero eso debe permitir que el APRA se agigante, ¿no? Se refuerce y se fortalezca. Más allá de todo, y creo que es oportuno, compañeros, multiplicar nuestra presencia en los medios y dar oportunidad que otras voces, como he venido diciendo Fernando, otras voces y otros rostros salgan a representar al partido en todos los frentes: el académico, el periodístico, el mediático, el sindical, ¿no? En el debate de ideas. Creo que voy a agregar un tema que atañe a Intercorp. Hace poco, el domingo, publicó una columna Intercorp en busca de un chivo expiatorio, y me he animado a escribir una columna de ese tipo porque creo que un grupo empresarial líder con tanta presencia en tantas actividades económicas del país tenía que haber respondido políticamente ante una crisis inesperada de manera rápida, ¿no? Y oportuna. El silencio ha sido la carta que ha marcado la última semana, y enviar a directivos de segunda o tercera jerarquía a dar entrevistas a los medios, ¿no? Hasta que ayer dio la cara el CEO de Intercorp, el señor Fernando Zavala. Entonces, y es necesario que la empresa privada sepa defenderse, porque si no, el extremismo comunista, los Cerró, los Humala, los Antauro, van a decir: aquí están los privados, ¿no? Se les cae el techo, ¿no? Se les caen los puentes, no reparan los daños, no indemnizan. En cambio, en la revolución que nosotros pregonamos, todos vamos a ser iguales, bueno, todos seremos pobres. Entonces, compañeros, Ávila Torres siempre habló de crear riqueza y no quitarla, de crear riqueza. Y el Perú es un país que tiene una riqueza y tiene recursos, pero hay que ponerlos en valor. Si no explotamos el cobre, si no apoyamos Conga, no apoyamos Tía María, no promovemos la inversión minera, no promovemos la inversión en el sector de la agroexportación, vamos a estar cada vez en situación de desventaja. El Perú tiene un enorme potencial, y tenemos otro potencial, que es nuestro bono demográfico. Tenemos jóvenes entre 20 y 35, 40 años que son millones, que son la fuerza de trabajo de recambio, y la fuerza laboral que está estudiando en institutos, universidades, sale a trabajar. Ese bono demográfico no tiene Europa ahora, por ejemplo. Europa es un continente envejecido, con un 25 o 30% de su población adulta mayor, pensionista o jubilada, ¿no? Que necesita de la mano de obra foránea para poder desarrollar ciertas actividades. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo eso, y seamos claros: Donald Trump pretende poner fin al globalismo, o pretende poner fin a la Agenda 2030, pretende poner fin a la hegemonía de una Organización Mundial de la Salud que nos trató a todos como si fuésemos subordinados de sus órdenes en plena pandemia, ¿no? Con la vacunación obligatoria, compulsiva, con las mascarillas. Y creo que esas políticas de Donald Trump marcan un poco la diferencia con el gobierno de Biden y con el Partido Demócrata, que está en manos del progresismo. Ahora, que Donald Trump sea amigo del Perú, que Donald Trump sea confiable para el Perú, creo que no, pero tampoco podemos enemistarnos. Y si Canadá y México ya están recibiendo, se le va a aplicar un arancel del 25%, ¿no?, a la brevedad, igual para la República China,
No descarto que la política arancelaria de Trump se convierta en un arma de negociación con México y con América Latina. ¿Qué esperamos del gobierno norteamericano? Que aliente la democracia en Estados Unidos, digo, en Venezuela, que ponga fin que aliente a la oposición venezolana para que asuma el gobierno. Yo no descarto, y lo digo en voz alta, que en las negociaciones entre Trump y Putin decidan la suerte de Venezuela. O sea, si Trump le hace algunas concesiones a Putin respecto a Ucrania, bien le puede decir: dame la oportunidad de poner fin al gobierno de Maduro. ¿Y cómo se pone fin al gobierno de Maduro? Que Rusia deje de apoyar militarmente y con gente de inteligencia, también cubana, al gobierno de Maduro. Maduro, sin ese apoyo de inteligencia y apoyo militar, no se sostiene el gobierno. Y sin el apoyo de la Chevron y las empresas norteamericanas, no se sostiene el gobierno. Y va a pasar lo que pasó en los años 60, cuando hubo la crisis de los misiles, el año 62, estuvo el mundo a punto de ir a una tercera guerra mundial porque se habían instalado misiles en territorio cubano mirando a Estados Unidos, y el gobierno de Kennedy intervino, hubo una crisis dramática, ¿no? Nunca se reunió Kennedy con el presidente del líder ruso, pero hubo conversaciones a otro nivel, y la Unión Soviética decide retirar los misiles que estaban en el territorio cubano. ¿Ustedes creen que le consultaron a Fidel Castro? ¿Ustedes creen que Fidel Castro estuvo en las negociaciones con el líder ruso? En ese momento era Nikita Khrushchev y Kennedy. Ni lo tomaron en cuenta. Ni lo tomaron en cuenta. Como ha pasado hace poco, ¿no? Que en las conversaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Rusia no asistió Zelensky. No había ningún representante de Ucrania, ¿no? Entonces, creo que la suerte de Venezuela, tengo la impresión, casi la seguridad, que se va a resolver a ese nivel, como parte de un paquete de solución de conflictos. Llegamos a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, aceptando ese acuerdo de paz, por supuesto, los países miembros de la Unión Europea y el Reino Unido, que ya no es parte de la Unión Europea, se separaron con el famoso Brexit en 2016. Y de paso vemos el tema de Venezuela, y si cae Venezuela, yo no descarto que pueda caer luego Nicaragua y la tiranía de Cuba. Y sobre esa base de mayor libertad en los países mencionados se puede construir una América Latina libre, soberana e integral, ¿no? Porque yo sí creo que a Ángel La Torre hay que reivindicarlo, hay que darle lugar en la historia y hacer de Ángel La Torre un visionario que marca la pauta del siglo XXI. Unir a América Latina, luchar contra todo tipo de imperialismo y sentar las bases de estados que den a sus pueblos derechos, educación, salud, mejor infraestructura, sin la pérdida de la libertad. En líneas generales, compañeros, creo que el APRA debe insertarse en este debate. Si buscamos el debate con estos temas, cómo relacionarnos con los Estados Unidos, cómo tener una mirada continental, cómo relacionarnos con Europa, con el Asia-Pacífico. Perú tiene multiplicidad de tratados de libre comercio. Tenemos cerca de 20 tratados de libre comercio. El primero iniciado con el presidente Toledo y luego con el presidente García se sumaron varios acuerdos, con Japón, Corea del Sur, con la Unión Europea. Entonces, tenemos que tener una economía sana, estable, financieramente, macroeconómicamente, con bajo déficit fiscal, con baja inflación, con reservas internacionales, pero tenemos que crecer. Si no crecemos, va a ser muy difícil reducir pobreza y a la vez promover un debate político y cultural con los enemigos del APRA, con los enemigos del APRA que están en la izquierda caviar, en la izquierda radical y extremista, y aumentar la autoestima aprista y buscar ganar todos los debates, todos los espacios,
y hacer de ahí la Torre del Hambre un partido mayoritario, no porque querramos imponer una tiranía, sino porque merecemos ser un partido que siente las bases de la política nacional. Y ojalá que en esta campaña no renunciemos a nuestros derechos, no abandonemos la campaña, sigamos hasta el final y tengamos como objetivo estar en segunda vuelta electoral y ser protagonistas de la política peruana en los próximos años. Estoy dispuesto a atender las preguntas de los compañeros, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Antonio. Dice que el antiimperialismo es constructivo. La revolución amplista es construcción de una sociedad mejor, de un país mejor, de elevar la condición de vida, de bienestar y progreso de nuestra población, de todo el pueblo peruano en general. No es un pequeño sector del pueblo peruano, todos somos el pueblo peruano. Y en esa gran revolución estamos comprometidos todos los artistas. Y lo dijiste también, recordando la frase del jefe, que no hay que quitar la riqueza que ya la tiene, sino crear al que no la tiene. De esa manera asegurar que no caiga nuevamente en pobreza, porque con un poco de riqueza ese hombre va a tener educación, va a tener salud, y teniendo educación tiene las puertas abiertas para muchas cosas. Claro. ¿No? Y ese es nuestro gran compromiso, velar por la educación realmente de futuro, de miras al futuro. El imperialismo dejará de ser cuando nos trate como socios, no como proveedores, sino como amigos realmente indispensables para su bienestar y para su propio también progreso. Es decir, las empresas imperialistas que abonan o abogan por países imperialistas de los que forman parte, tienen que entenderlo así. Los chinos no están aquí por gusto, están aquí como bien has mencionado, en todas las líneas estratégicas. Empezaron con el hierro, después se metieron ya con mucha fuerza, y la inversión es tal vez más alta en energía eléctrica que la propia construcción del puerto de Chancay, y entran a muchas otras líneas. Están comprando otras mineras están comprando, y nosotros estamos mirando simplemente cómo vienen esos dirigentes de dinero y dólares, y no nos estamos haciendo mucho problema de momento. Vamos a ver bajo qué condiciones. El Estado tiene que ser firme, respetuoso de sus compromisos de la Constitución y exigir que se cumpla la Constitución a todo aquel que quiere venir aquí a invertir, a hacer empresa libremente. Pero bueno, los compañeros, compañero Santiago. Gracias. Primero, felicitar al compañero Lindo por esta organización de este evento. Y me viene a la mente las reflexiones que usted hace en un video, lo publica en el Facebook del comité, compañero Lindo, haciendo hincapié de ángulos muy importantes en la ideología del partido. Es muy importante, compañero. Yo quería hacer un pequeño comentario, después hacer una pregunta concreta al expositor. Mi comentario sería lo siguiente. El compañero dice, por ejemplo, hace una mirada, una lectura muy somera, pero a la vez también profunda de lo que está pasando en los diversos países de América Latina. Me viene a la mente la frase esa: entre los países no hay hermanos, sino hay vecinos. Y que en el partido, lamentablemente, bueno, vamos a hacer una autocrítica, no hay lo que había antes a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales. No sé quién es el secretario de Relaciones Internacionales del partido, no sé, parece que es un fantasma, pero sí lo vemos en viajes, en videos, y una vez se lo dije en persona, ¿no? Pero el partido no saca un pronunciamiento, no saca un comunicado siquiera, como se hacía antes, compañero Lindo, ¿no? Nuestros líderes se pronunciaban sobre lo que pasaba en un país o el tema de coyuntura internacional, y eso en el partido se está perdiendo. La reflexión en voz alta, la afirmación de nuestra tesis ideológica, el apreciar esto o esto pensamos en este tema. No, solamente nos enteramos un poco de la posición del partido, es cuando el compañero expone en las redes, o el compañero Nelson Vázquez, o por ahí otro
con una compañía. Después es ausente aquí en ese tema de geopolítica. Yo le escuché en una conferencia al compañero Pepe Rocho y incluso en varios videos dice: voy a agitar a nivel internacional para que NAPRA, como ideología latinoamericana, como doctrina, vamos a ver líderes de América Latina. Terminó su periodo de presidente de la comisión y no hubo eso. No hubo eso. Hay que una expresión muy literal, muy bonita, pero ni siquiera en el centenario del partido ha venido un líder de América Latina o del mundo, aparte de los saludos que hemos recibido, que haya señores compañeros del Partido Aprista Peruano presentes, ¿no? Como se hacía antes, ¿no? Y la figura, la talla, la envergadura, la trascendencia mundial de la torre, no la sabemos aprovechar. Mi pregunta sería, y es cierto lo que dice el compañero, pues, el Lula es el Vito Corleone de América Latina, el gran padrino, ¿no? El hombre de la mano negra, ¿no? Mucho podríamos hablar de Lula, ¿no? Un hombre pues negativo realmente, como político, como moral, como mensaje, ¿no? Bueno, es un capítulo que algún día lo podríamos comentar más ampliamente. ¿En qué aspecto, compañero Torres Iriarte, de todo esto que está haciendo Trump, que es bastante mediático, bastante publicitado, bastante comentado en la prensa internacional, en qué aspecto usted considera que está mal para los intereses de Perú y de América Latina o que puede traer consecuencias negativas? ¿Y qué aspectos de su política que él anuncia y afirma son positivos, ¿no? ¿En qué podríamos coincidir con él y rescatar de Trump? ¿Y en qué aspectos podríamos disentir, criticar y no estar de acuerdo? Claro. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. No, Donald Trump es un líder de un partido con historia, como el Partido Republicano, pero creo que la forma de hacer política de Donald Trump tiene características novedosas. Alguna vez el presidente García en el 2018-19 realizó un evento en el Instituto de Gobierno donde hablaba el papel de Donald Trump en las redes sociales, ¿no? Cómo había maximizado el uso de las redes sociales, dándole rédito político a esa participación, y cómo a través de mensajes cortos, breves, contundentes, sentaba posición, dejando a un lado los discursos de carácter ideológico o académico, ¿no? Es una persona pragmática. Creo que incluso yo dediqué una columna y hasta un video a propósito del atentado que sufrió, fue víctima, ¿no? Donald Trump, duro de matar. Y creo que él ha marcado la diferencia con un partido demócrata desnaturalizado. Y digo desnaturalizado porque nosotros tenemos siempre el aprecio como apristas de que el Partido Demócrata es el partido de los sindicatos, los trabajadores manuales, de los trabajadores del campo norteamericano, un partido además con líderes interesantes como John Kennedy, ¿no? O el mismo Clinton en los años 90, pero el Partido Demócrata, por ejemplo, ha sido afectado transversalmente por el progresismo y la Agenda 2030, ¿no? Por el globalismo. Y la prueba más clara ha sido la participación de Kamala Harris en la campaña última. Demostró que no tenía respuesta política, no tenía liderazgo, responsabilizaba de todos los males de los Estados Unidos a Donald Trump, y ahí están las consecuencias. Gastó mucho más que Donald Trump en la campaña electoral y logró una votación magra para sus expectativas, porque la victoria de Trump ha sido contundente en el Senado, en la Cámara de Representantes, en el voto popular, y hasta crea sospechas de que en el 2020 tal vez los resultados no fueron tan transparentes, ¿no? Porque Donald Trump iba ganando y a la medianoche se revirtió esa tendencia que terminó favoreciendo a Joe Biden estrechamente en varios estados claves. Yo con Trump tengo varias diferencias. O sea, tal vez él no sea un hombre formado en la academia y en la política, pero sí es un empresario que hace política y donde trata de maximizar los resultados y maximizar sus decisiones políticas en base a un costo-beneficio, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el tema de los aranceles, cuando
quiere subir los aranceles a Canadá y Estados Unidos, sabiendo que hay un tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México que data de 1994, que fue reformulado en su primer gobierno con el presidente López Obrador, pero él decreta de que suben a 25%, es que quiere sentar en la mesa de negociación sobre todo al gobierno de México. Yo creo que Trump tiene claro que el gobierno de México puede ser su aliado en el tema migratorio, en el tema del narcotráfico, en el tema del fentanilo, que es una droga que está destruyendo a la última generación norteamericana, una droga química, ¿no? Y además tiene claro que hay que fortalecer la democracia en América Latina, y no dudo que el gobierno de Venezuela vaya a caer por esa negociación que puede darse en algún momento a ese nivel entre potencias mundiales, ¿no? Ahora, creo que Marco Rubio, como secretario de Estado, siendo de origen de ascendencia cubana, conoce mejor la región y creo que está tratando de mostrarse visitando varios países de Centroamérica y Panamá incluso, para llegar a acuerdos mínimos, ¿no? Porque lo que se ha cuestionado, claro, en el mensaje de la Nación dijo Donald Trump que iba a recuperar el canal, que el canal fue construido por los Estados Unidos, que prácticamente se lo regalaron a Panamá y que ahora está dispuesto a recuperarlo. Creo que esa afirmación, recuperar, no se va a dar. Lo que sí tengo claro es que quieren evitar la mayor presencia china en el territorio panameño, porque la administración del canal es en manos del Estado de Panamá, pero empresas chinas tienen a cargo ciertas áreas del canal, ¿no? Y me parece que el gobierno de Panamá ha optado por estar del lado de Estados Unidos y no de China. Entre Estados Unidos y China, el gobierno de Panamá dijo: me pongo del lado de Estados Unidos, ¿no? Y muchos piensan de que quien se enfrenta a Estados Unidos no le va a ir bien, ¿no? Hay un dicho antiguo, popular, que decía: México, ¿no?, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Que era un poco la desgracia de México, ¿no? Está tan cerca, es el país fronterizo con Estados Unidos. En esos años de la Revolución Mexicana, los años del nacionalismo mexicano, la relación entre Estados Unidos y México fue muy tensa, ¿no? Entonces, yo creo que Panamá, con buen criterio, ha optado por ceder ante Estados Unidos y preservar la administración y soberanía sobre el canal de Panamá, que no hay que olvidar que efectivamente fue construido por los norteamericanos en 10 años, 1904 1914, pero nunca hay que olvidar que Panamá no existía. Panamá era una provincia de Colombia, y los Estados Unidos en los años de Roosevelt, ¿no?, al inicio del siglo XX, crearon un conflicto en Panamá para hacer que la provincia de Panamá se separe de Colombia, ¿no? Lograron su independencia con un líder títere, ¿no?, de Panamá, y un año después empezó la construcción del canal de Panamá, que duró 10 años. Muchos trabajadores murieron por el paludismo y otras infecciones, pero se logró el canal de Panamá, que fue una revolución tecnológica para su época y unió dos océanos. Y ahí la Torre, con la visión histórica que siempre tuvo, en el 1926, cuando habla del Plan Máximo, y luego en el 28, cuando incluye el antiimperialismo, y habla del canal de Panamá como un enclave norteamericano que afecta a la soberanía de todos los países de la región. Por eso habla de internacionalizar. O sea, no que esté en manos de Panamá, sino que esté en manos de la comunidad de países latinoamericanos, bajo la premisa que América Latina iba a estar unida, ¿no? Pero como América Latina no se unió, llegaron las negociaciones entre el presidente Carter y el presidente Torrijos, que era un militar panameño nacionalista, y llegaron a un acuerdo en el año 77, de que el canal de Panamá era devuelto a la soberanía panameña, pero recién en el año 2000, 23 años después. Y se devolvió sin mayor problema ni litigio diplomático. Se entregó la soberanía del canal a los panameños. Pero han pasado 25 años. Y en el 2000, cuando Panamá recupera la soberanía sobre el canal, China no tenía presencia en América Latina. No existía China en América Latina, ¿no? Ahora sí está China presente en casi toda América Latina y tiene presencia en el canal de Panamá, ¿no?
y es el canal de Panamá, y es el puerto de Chancay, y la construcción del canal de Nicaragua, ¿no? Que creo que ha quedado trunco, ¿no? A medio terminar. Entonces, China está avanzando, y avanza con planes a corto, mediano y largo plazo. Y tiene cómo afianzar su presencia porque tiene una enorme oferta exportable, es un gran comprador de materias primas, ¿no? Tiene recursos financieros. Su población, la población de China no tiene el nivel de vida de la población norteamericana, ¿no? Hay multimillonarios en China, sí, hay muchos multimillonarios y hay muchas empresas prósperas, pero todas están bajo el ámbito del Estado, ¿no? De un Estado totalitario de alguna forma, pero también son una cultura milenaria, también es un país nacionalista, es un país que avanza en el plano militar, no declara guerra a nadie porque no les interesa hacer la guerra ahora, ellos están avanzando en el plano industrial, tecnológico, científico, comercial. Entonces, yo creo que se inicia para América Latina una etapa nueva. Necesitamos líderes con una mirada nacional y continental, y Trump tiene claro que quiere pasar a la historia. Trump no va a tener un tercer gobierno, Trump ya tiene 78 años, pero creo que está apostando que esta política hacia América Latina se mantenga en el tiempo en los próximos años, y estará apostando por un liderazgo tal vez de su vicepresidente o de Marco Rubio, no lo sabemos. ¿Alguna pregunta, compañeros? Compañero Elías, ponente, felicitaciones. Veo que se ha explayado bastante y nos da una visión amplia de lo que necesitamos hacer como partido y los peruanos pues también preocupados, ¿no? Compañero Torres Iriarte. En esa visión continental, esa visión de cuidado de la institucionalidad que usted ha manifestado, doctor, y usted es un hombre visionario también, siguiendo pues ese ejemplo de compañero Víctor Raúl Ayala de la Torre, ¿usted se atrevería en estos momentos difíciles de repente sugerir o mencionar por lo menos unos 5 o 10 líderes, compañeros con esa visión? Porque ya estamos de aquí a un año las elecciones. ¿O es complicado, doctor? Nos gustaría escuchar el mensaje que también genere un poco más de entusiasmo y ánimo en el partido, como usted también ha comentado, pues ya probablemente se tiene que tener todos los locales abiertos, ver ese dinamismo de la política, de enseñar gestión, gobernanza, etcétera. Por ese línea de mi comentario me gustaría escuchar, por favor. Bueno, en verdad el partido tiene que entender que tiene un papel ante la historia y ante su militancia, y como él manifestó hace pocos días en La Perla, siempre el APRA causa curiosidad, porque los sectores que no son apristas, no todos son enemigos del APRA, hay muchos sectores que tienen la expectativa de que el APRA sea lo que fue alguna vez, ¿no? Un partido organizado, de grandes multitudes, que llenaba varias cuadras de Alfonso Ugarte con motivo del Día de la Fraternidad, cuando Ayala de la Torre vivía y cuando Ayala de la Torre falleció, pero ya bajo el liderazgo del presidente García, y ahora hay diferencias, ¿no? Nos falta afrontar, como ha dicho el compañero Santiago Bejarano, nos falta tomar posición sobre temas de coyuntura nacional e internacional. El partido no puede ser un partido solo de redes sociales, que casi en las redes sociales a veces hay discusiones intrascendentes, inútiles, casi por caudillismos que se van formando en torno a ciertos compañeros, ¿no? Entonces yo creo que el partido tiene que afrontar una realidad nueva, el mundo ha avanzado, hay mayor información disponible en las redes y de manera virtual. Los jóvenes tienen ahora mucho más información que las generaciones anteriores. Creo que los jóvenes también son más exigentes, pero que nunca debe abandonar el partido sembrar ideas e ideales, ¿no? Uno puede pensar que los jóvenes ahora son solo consumistas,
están en busca del mejor celular, el más moderno, el más reciente, y aunque cueste miles de soles, y ese es su objetivo, o ir al último concierto, o ir a un partido internacional de fútbol, ¿no? O estar en el Netflix, o estar en el cable viendo, conociendo otras realidades. Entonces, creo que el partido debe ser una mistura, ¿no? Creo que esa noche lo estamos demostrando. Estamos ustedes presentes, pero también nos están siguiendo por las redes y van a seguirnos por las redes después, porque siempre se edita un video por parte del Comité Distrital de Miraflores. Pero creo que usted me habla de personas, y yo estoy de acuerdo con el compañero Bejarano, ¿no? Hay cada vez son menos, o no son muchos, o no somos muchos los compañeros que hablamos de temas internacionales. Y si uno recuerda lo que fue el partido escuela, Ángel La Torre era un hombre que siempre hablaba del Perú y América Latina, y hablaba de la integración, y hablaba del nuevo mundo, y hablaba de lo que podía hacer una Europa unida, y del gran potencial que tenía China o la India como pueblo continente, ¿no? Entonces, creo que el partido se puede caer en la simple ambición electoral, ¿no? Quiero ser diputado, quiero ser senador, quiero ser presidente. Si el partido va a pensar en función quiero ser diputado, quiero ser senador y quiero ser presidente, seguramente va a elegir a los peores. Porque los peores a veces son los que tienen maquinaria, tienen recursos y tienen arraigo en las bases. Y no hay que olvidar, compañeros, que en la última elección que ganó la compañía Nidia Vilches a nivel nacional, el 2021, fueron a votar 14.000 apristas. No, solamente fueron a votar 14.000 apristas. Y la compañía Carla García, por ejemplo, que fue la más votada en Lima, yo recuerdo que tuvo 600 votos, no más de entre 600 y 650 votos. Cerca de ella estuvo el compañero María Quesada. O sea, no estamos hablando de miles de personas. Y a nivel nacional fue patético. Verónica Mendoza fue elegida candidata presidencial de su partido con menos de 500 militantes, menos de 500 votos emitidos. Toda esta democracia interna, estas internas, estas primarias de las que habla la OMP, son una ficción, porque al final son las cúpulas las que deciden, o son los grupos a la interna de los partidos que siguen ciertos caudillos y caudillos con plata. Porque tener plata en una campaña interna da ventajas, ¿no? Eso es innegable. Es innegable que el precandidato que tiene más recursos y más apoyo puede movilizar más votantes el día de la elección interna. En los Estados Unidos esto es más transparente, porque hay donaciones, y las donaciones son de carácter público. Entonces, corporaciones de laboratorios, financieras, bancos, inversionistas aportan a las campañas de senadores o congresistas o representantes, o incluso campañas presidenciales, ¿no? Y en la última campaña en la que captó más fondos para su elección fue la señora Harris, mucho más plata que el multimillonario Donald Trump. Donald Trump, con menos recursos propios y de donaciones, hizo una campaña más exitosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, compañeros? El partido no se puede perder en un tema solamente electoral y de coyuntura. Tenemos que afrontar las elecciones, sí, y como he dicho más de una vez, ya basta de abstencionismo. El APRA ha dejado muchas veces en los últimos 25 años de postular a la elección municipal, elecciones regionales, o lo que nos pasó el 2021, que fue peor, por mala decisión del Jurado Nacional, por el doble voto del señor Salas Arenas, salimos de carrera. Y el tema se agravó porque nuestra compañía Nidia Vilches y su plancha presidencial, que no habían sido impugnadas por nadie, estando inscritos para la lista electoral, retiraron la plancha presidencial, diciendo que teníamos solamente 3 listas parlamentarias. Así hubiéramos tenido una sola lista parlamentaria y hemos debido hacer campaña nacional, porque la gente se está olvidando que hay una estrella, la gente se está olvidando que hay un partido oficial, la gente se está olvidando que hay un APRA con presencia nacional. Cuando va un votante a una mesa, a la Cámara Secreta, ve una cédula y no está la estrella. Aunque quiera votar por el APRA, no lo puede hacer. ¿Y quiénes han sido presidentes del Perú? Alejandro Toledo. ¿Era Toledo un político de larga data?
No lo era. Llegó a la escena nacional porque supo leer políticamente que había que ser opositor a Fujimori en el 2000 y logró captar adhesiones de muchos. Nosotros tuvimos un candidato propio que fue el compañero Abel Salinas, que merece todo nuestro respeto porque dio la cara en un momento crítico para el partido. Y en 2001 regresa el presidente García, asume la campaña electoral y estuvo muy cerca de ganar la presidencia. Y luego Humala. Yo, compañero, he tenido la oportunidad de ser compañero de clase de Ollanta Humala en la Católica en el 2002. Yo nunca me imaginé que ese señor, que estaba sentado a mi costado, muy cerca, iba a llegar a ser presidente. Era una persona absolutamente mediocre. Absolutamente mediocre. Y llegó a ser presidente de la República. Y da la casualidad que Nadine ya en ese entonces demostraba que tenía ascendencia o lo dominaba, porque ella estudiaba otra maestría en la Católica, hablo del 2002, y iba siempre a buscarlo al salón de clase para llevárselo a la casa, seguramente. Entonces, ese señor llegó a la presidencia. ¿No? Y ahora Tauro. O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué desgracia para el Perú? No ha sido suficiente un Humala, ahora queremos otro Humala. No fue suficiente como Ollanta, ahora queremos Antauro Humala, ¿no? Y luego incluso Pedro Pablo Kuczynski, que siempre fue un lobista. Siempre fue un lobista. Cuando tenía 30 años era director del Banco Central de Reserva, era un lobista. Y el día que se produjo el golpe de Velasco Alvarado del 68, él no dice que huyó en una maletera, compró un guatume, ¿no? Pero realmente él había cometido delitos graves. Y regresa en el 80 cuando Belaúnde gana inmerecidamente la presidencia y ocupa el puesto de ministro de Energía y Minas para hacer lobbies, ¿no es cierto? Llegó a la presidencia. Y lo propio ha pasado con el señor Sagasti. Sagasti nunca fue político, nunca militó en un partido. Sagasti ha sido un funcionario internacional, admirador de terroristas, ¿no? Uno dice que él le pidió un autógrafo a Serpa Catolini. Él dice no, que quería una constancia. No. O sea, qué ridículo, por favor. Una constancia, que una constancia de trabajo, constancia de reír. Qué respuesta para más tonta, ¿no? Entonces, sin embargo, ese señor se siente presidenciable, lo tratan de presidente Sarastro, presidente Sarastro, presidente de nada. Si él llegó por un accidente de la historia, donde incluso se cometió un legicidio, ¿no? Todos recuerdan que el señor Vizcarra fue vacado con 104 votos, contra todo pronóstico. Asume Merino, forma gabinete y el fin de semana inmediato viene la revuelta juvenil fomentada por los grandes medios de comunicación, Canal Latina, América, Panamericana, Canal N, todos, RPP, alentando la presencia juvenil en plena pandemia. Hasta un señor Elmer Ward, un médico, dijo, no hay problema, pueden movilizarse porque como van a estar al aire libre no va a haber contacto. Entonces, fue una sonada eso. ¿Cuántas personas se movilizaron en las calles? Yo no creo que, en el mejor de los casos, 10.000 personas, y tal vez mucho menos. Pero hubo una sonada porque día y noche transmitieron en señal abierta, en señal cerrada, en cadena nacional, hasta que consiguieron 2 muertos. ¿No? 2 muertos. Que muertos, y luego las cámaras de seguridad no se estaban malogradas, nunca se hizo la pesquisa, la investigación. ¿Quién tiene la culpa? La policía. Salió luego un señor de apellido Belaúnde, congresista, al día siguiente dijo, hay 60 y tantos desaparecidos. Empezó a leer una relación de nombres que luego la policía desmintió, que ninguno era desaparecido, todos habían estado en su casa. Era a veces hubiera tomado la vía telefónica, una lista de abonados, ¿no? Y puso nombres para crear pánico sus obras. ¿Y por qué salió elegido Sagasti? Por una barbaridad legal que siempre es bueno repetir y recordar. Sacaron la novedad, y Rosa María Palacio tuvo mucho que ver en este asunto, de que como el Congreso había cometido una barbaridad, Rosa María Palacio usó una palabra soez, ¿no? Dijo una grosería, pero no la voy a repetir esta noche. Entonces, deben votar para elegir al nuevo presidente del Congreso solamente los que no votaron por la vacancia. Como eran 130,
y 104 votaron por la vacancia y había otros suspendidos que hábiles para votar 19. Entre ellos estaba Urresti, Sagasti, esta señora Rocío Silva, ¿no? Entonces, de los 19 sacaron a primero a Rocío Silva, que ni siquiera siendo la única candidata pudo ganar, ¿no? O sea, ella perdió ante sí misma. Y luego el segundo candidato fue Sagasti, que fue ungido por 19 votos. Hasta con la ley. Digo mal, no podían votar todos, pero no podían ser elegidos sino uno de los 19. Entonces Sagasti ganó, y ganó la presidencia, tomó el gobierno y dijo, rindió tributo a los padres y a los familiares de Inti y de Brian, ¿no? El otro día han muerto 6 peruanos en Trujillo. No pasa nada. Se ha caído un techo, hay 80 heridos, hay un grupo empresarial de primera importancia, ¿no? Y les pediría que lean la columna que publiqué, Intercop, en busca de un chivo expiatorio. ¿Y por qué un chivo expiatorio? Porque han agarrado a un señor Chimizo y otro señor Malpartida, de rango medio, intermedio, para que asuman responsabilidades y den la cara a las presas. Entonces, compañeros, digo todo esto porque el partido tiene cuadros. No quiero hablar de nombres, no quiero hablar de personas, pero necesitamos elevar nuestra autoestima y cubrir todos los espacios. El campo sindical, el campo laboral, el campo empresarial, el campo social, popular, ¿no? El campo universitario. Hay que volver a las universidades. Hay que volver a trabajar con los jóvenes, ¿no? Explicarles el ABC del APRA y explicarles, porque las historias que el partido puede contar a los jóvenes, que son historias vividas por las generaciones anteriores, merecen llevarse al cine. Ayer ha ganado el Oscar una película sobre un tema brasileño, de la época de la dictadura militar de los años 60, ¿no? Esa historia contada, llevada al cine, ganó el Oscar a la película internacional, la historia de un desaparecido en la dictadura militar de los años 60, 64, 85, 21 años de gobierno militar en Brasil. Entonces nosotros hemos sufrido carcelería, persecución, clandestinidad y no hemos hecho una sola película. Es una tarea pendiente, ¿no? Y en lugar de la memoria debimos empezar no en el 80, sino en lugar de la memoria debía empezar en el 30, ¿no? Yo no sé, el presidente García en base a qué criterio dijo no, a partir del 80. Y los asesinados de antes, y Arevalo y Negreiros no eran parte del lugar de la memoria, no merecíamos un espacio en el lugar de la memoria. Seguimos ante los Javieres, le dimos todo a los Javieres. ¿Y cómo devolvieron los Javieres? Acosando, persiguiendo, judicializando a la cárcel y llevándolo a la muerte. Si no sabemos entender quiénes son nuestros enemigos, estamos en problemas, ¿no? Porque una cosa es ser adversario, discutir y sentir, y otra cosa es que tengamos enemigos que nos quieren desaparecer, liquidar y prácticamente sacarnos de carrera electoral. Lo lograron en el 2021 con la maniobra de Salas Arenas y también por la mala acción de nuestro personal legal y todo lo que las personas que tengan alguna responsabilidad en ese tema, ¿no? Pero no debemos abandonar la lucha electoral, no al abstencionismo, y afrontemos la próxima campaña con nuestros mejores cuadros, ¿no? No pretendamos. A veces yo lamento que hay compañeros que se aprenden un speech, 2 minutos, 3 minutos, ¿no? Si le dan 5 minutos en la televisión, ya no tienen más, ya no tienen otra cosa que decir, porque ya su libreto concluyó, ¿no? Y están mirando arriba, mirando al costado. Entonces necesitamos a nuestros mejores cuadros en el campo de las ideas, en el campo empresarial, académico, laboral, en el campo político. Y reivindicar el nombre de Águila Torre y darle el lugar que corresponde al APRA en el corazón y el sentimiento de la grande mayoría del Perú. Yo confío que ese esfuerzo se puede lograr si estamos unidos y si hay compañeros que son conscientes y también que sean conscientes de sus limitaciones, ¿no? Sean realistas en saber hasta dónde pueden dar y hasta dónde pueden brindar para una campaña electoral, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, profesor. Como dice, ahora concluida la transmisión.